El helado más grande del mundo fue la mentira que su madre usó para abandonarla para siempre. Luna, con sus 9 años y una confianza tan frágil como el cristal, sostenía la mano de su madre en la terminal de autobuses. El lugar era un monstruo de cemento gris que rugía con el estruendo de los motores y olía a metal y a prisa. La gente se movía como un río de rostros anónimos, chocando unos con otros sin mirarse. Pero para Luna, solo existían los ojos de su madre, unos ojos que hoy parecían no querer encontrar los suyos. Se arrodilló frente a ella, le arregló un mechón de pelo rebelde y le sonrió, pero la sonrisa no le llegó a la mirada. «Espérame aquí sentadita, mi amor. No te muevas por nada», le susurró, su voz compitiendo con el anuncio de una salida por el altavoz. «Mami irá a comprarte el helado más grande del mundo. De chocolate, con chispas de colores, como a ti te gusta. Pero tienes que prometerme que te quedarás en esta banca. ¿De acuerdo?». Luna asintió con toda la seriedad que una niña de 9 años puede tener. Una promesa era una promesa. Vio a su madre levantarse, caminar hacia un autobús que ya tenía los motores encendidos y, antes de subir, voltear para lanzarle un beso al aire. Luna lo atrapó y se lo guardó en el corazón. Se sentó con la espalda recta, las piernas colgando sin tocar el suelo, y esperó. Observó cómo el autobús se tragaba a su madre y luego escupía una nube de humo negro al partir. «Adiós, mami. Apúrate con mi helado». Las horas se estiraron como un chicle viejo y sin sabor. El sol de la tarde, que se colaba por los sucios ventanales de la terminal, dio paso a las sombras frías de la noche. La gente del río de la mañana se había convertido en charcos aislados de viajeros cansados. El estómago de Luna empezó a protestar, un rugido sordo que se mezclaba con el eco de sus miedos. El helado más grande del mundo debía ser muy difícil de encontrar. Fue entonces, con el frío calándole los huesos y el hambre pellizcándole las entrañas, cuando la verdad la golpeó. No fue un pensamiento claro, sino una sensación helada que le recorrió el cuerpo entero. Un nudo de hielo se formó en su estómago, mucho más doloroso que el hambre. Los ojos de su madre. La prisa, la sonrisa que no era sonrisa, el autobús que se fue sin mirar atrás. El helado era una mentira. El abrazo había sido una despedida. En esa banca de plástico duro, rodeada de desconocidos y del olor a abandono, la infancia de Luna se hizo añicos. Se quedó inmóvil, una pequeña estatua de desamparo, mientras el mundo seguía girando a su alrededor, indiferente a su pequeño apocalipsis personal. Estaba sola. Esta es solo la primera página del viaje de Luna. Un viaje que pondrá a prueba todos los límites de la esperanza. Si ya sentiste que se te aprieta el corazón, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Y déjanos un comentario aquí abajo, dinos desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Queremos saber hasta dónde llegará la fuerza de Luna. La burbuja de su dolor se rompió cuando un guardia de seguridad se acercó. Su rostro era una máscara de aburrimiento y fastidio. No la miró con compasión, sino con la impaciencia de quien quiere limpiar un problema. «Oye, niña, ¿y tus padres? No puedes estar aquí sola. Llevas horas en esa banca». El tono de su voz no era amable. Era una amenaza, y el instinto, ese animalito salvaje que despierta en los niños abandonados, le gritó a Luna que corriera. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó de la banca y echó a correr. Pasó entre las piernas de la gente, esquivando maletas y carritos, con el grito lejano del guardia persiguiéndola. Corrió hacia la boca oscura de la ciudad, un laberinto de calles que no conocía. Su primera noche sola fue un bautismo de fuego. No había monstruos debajo de la cama. Los monstruos eran el hambre, el frío y el sonido de sus propios pasos solitarios en el asfalto. Mientras buscaba un rincón para esconderse del viento helado, aprendió su primera lección: no confíes en las promesas. Y la segunda, mucho más terrible: a partir de ahora, estaba completamente sola. El juego había terminado. La supervivencia había comenzado. Las semanas se deslizaron sobre la piel de Luna como una lija, borrando los últimos vestigios de la niña que esperaba en una banca. El asfalto se convirtió en su maestro, y sus lecciones eran duras, impartidas con el lenguaje del hambre y el frío. Ya no era la pequeña que creía en promesas, ahora era una criatura forjada en la indiferencia de la metrópoli, una sombra ágil que había aprendido a leer el mundo de una manera diferente. Sus ojos, ahora más grandes en su rostro delgado y sucio, se habían vuelto expertos en descifrar los secretos que la gente ocultaba.
Sabía qué sonrisa era una trampa, qué mano extendida era un peligro y qué silencio ofrecía un refugio temporal. La ciudad, que antes era un laberinto aterrador, se había transformado en su ecosistema. Conocía los callejones que olían a pan recién horneado por la mañana, los respiraderos del metro que exhalaban un aliento cálido en las noches heladas y los horarios exactos en que los restaurantes sacaban su basura. Sobrevivía. Sus ropas eran jirones y su cabello un nido enmarañado, pero en el fondo de su mirada, bajo capas de desconfianza y mugre, ardía una chispa. No era esperanza, aún no. Era desafío. Una de esas noches, cuando el viento cortaba como un cuchillo, el hambre la guió hasta el ventanal de un restaurante que parecía sacado de otro universo. Era un oasis de luz dorada y calor en medio de la oscuridad. Adentro, la gente reía con las bocas llenas, el tintineo de los cubiertos de plata era una música delicada y los camareros se deslizaban con una elegancia silenciosa. Su atención se fijó en una mesa apartada, junto a la ventana. Allí, un hombre comía solo. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro que gritaba riqueza. Pero su fortuna no lograba disimular el aura de profunda melancolía que lo envolvía. Su mirada estaba perdida en el plato, sus movimientos eran lentos, mecánicos. Comía sin apetito, como si cumpliera con una obligación. Estaba tan solo como ella, pero su soledad estaba rodeada de lujo, mientras que la de Luna estaba hecha de carencias. Una fuerza, más antigua y poderosa que la razón, la impulsó. El hambre era un animal rugiendo en su interior y ya no podía ignorarlo. Respiró hondo, apretó los puños y empujó la pesada puerta de cristal. Una ráfaga de aire cálido y aromas deliciosos la envolvió, pero también sintió el impacto de las miradas. El murmullo del lugar se silenció por un instante. Vio el desprecio en el rostro del anfitrión, la sorpresa en los comensales, la molestia en los camareros. Eran miradas que ya conocía, flechas que había aprendido a esquivar. Ignorándolas todas, con la barbilla en alto, caminó con una determinación que no correspondía a su tamaño. Cada paso sobre la alfombra afelpada era un acto de rebeldía contra el mundo que la había expulsado. Se detuvo junto a la mesa del hombre solitario. Él no notó su presencia al principio, perdido en su propio laberinto de pensamientos. Luna esperó un segundo, reuniendo el coraje que la calle le había enseñado. Señor. Su voz salió más firme de lo que esperaba, un sonido ronco y pequeño en medio de la opulencia. ¿Puede darme lo que le sobre? El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos, grises y cansados, se encontraron con los de ella. Y entonces, algo sucedió. El tiempo pareció detenerse. Él no vio a una pordiosera, no vio la suciedad ni la ropa rota. Vio más allá, vio directamente a través de ella, a esa chispa desafiante que ardía en sus pupilas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en esa mirada, un eco de otro rostro, un relámpago en la memoria que no podía ubicar. No eran los ojos de una niña cualquiera, eran dos pozos oscuros que guardaban una historia que a él le resultaba familiar, aterradoramente familiar. Quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de su boca. Un camarero, con el rostro contraído por la indignación, se acercaba a toda prisa para echarla. Señorita, no puede estar aquí. Fuera. El camarero extendió una mano para tomarla del brazo, pero la voz del hombre lo detuvo en seco. Fue una voz tranquila, pero cargada de una autoridad inquebrantable que hizo que el empleado se congelara. Arthur apartó la mirada de Luna por un segundo, la posó en el camarero y, sin rastro de duda, articuló las palabras que cambiarían el destino de ambos para siempre. Prepare una mesa para ella. El mundo de Luna se invirtió en un parpadeo. De la cruda realidad del asfalto pasó a la irrealidad de un hotel cuyo lujo la dejaba sin aliento. Arthur, el enigmático millonario, la había conducido en un coche silencioso hasta una suite que era más grande que cualquier lugar donde hubiera dormido antes. Las alfombras eran tan mullidas que sus pies descalzos se hundían en ellas, y las sábanas de la cama eran de un blanco cegador, suaves como una nube.
Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el agua caliente de una ducha le recorrió la piel, llevándose consigo semanas de mugre y desesperación. Arthur le había comprado ropa nueva, sencilla pero cómoda, y le había pedido una cena que llegó en un carrito plateado, servida por un hombre con guantes blancos. Luna comió en silencio, devorando cada bocado con una mezcla de avidez y recelo. Cada gesto de amabilidad de aquel hombre era un enigma que no sabía cómo resolver. La calle le había enseñado que nadie daba nada a cambio de nada. ¿Cuál era el precio de todo esto? La desconfianza era un escudo que no podía bajar, una segunda piel que se había adherido a ella con el frío y el abandono. Él parecía entenderlo, no la atosigaba con preguntas ni la forzaba a hablar. Simplemente se sentaba a una distancia prudente, observándola con esa misma intensidad desconcertante que había visto en el restaurante. Había una tristeza profunda en su mirada, pero también una curiosidad genuina, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas al que le faltaban casi todas las piezas. Para Luna, su paciencia era casi más inquietante que una agresión directa. Era un territorio desconocido. Esa noche, el pasado la encontró en sus sueños. La terminal de autobuses, el rostro borroso de su madre, el rugido del motor alejándose. Se despertó con un grito ahogado, el corazón martilleándole en el pecho, las sábanas enredadas a su alrededor. La puerta de la habitación contigua se abrió casi al instante y Arthur entró, su rostro alarmado apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por el ventanal. Tranquila, tranquila, fue solo una pesadilla, dijo con voz suave, acercándose con cautela, como si se aproximara a un animal herido. Se sentó en el borde de la cama y esperó a que los temblores de Luna amainaran. Fue en ese momento, bajo la luz pálida, cuando su mirada se fijó en un objeto que brillaba débilmente en el cuello de la niña. Un pequeño medallón de plata, de forma ovalada, colgaba de una cadena ennegrecida. Estaba gastado, abollado por el tiempo y el maltrato, pero aún conservaba una extraña dignidad. ¿Qué es eso?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Instintivamente, Luna se cubrió el medallón con la mano, un gesto protector que había repetido miles de veces. Era su ancla, su único vínculo tangible con un mundo que ya no existía. Era de mi mamá, murmuró, la voz rota por el sueño y el miedo. Es lo único que me queda de ella. Lo único que no fue una mentira. Un silencio denso llenó la habitación. Arthur sintió una punzada de algo que no podía nombrar. La devoción con la que esa pequeña criatura protegía su único tesoro lo conmovió profundamente. Con una delicadeza infinita, extendió la mano. ¿Puedo verlo? Luna dudó. El medallón era su secreto más íntimo. Pero había algo en la quietud de aquel hombre, en la ausencia de juicio en sus ojos, que la hizo ceder. Con los dedos temblorosos, se quitó la cadena del cuello y se la entregó. Arthur sostuvo el pequeño objeto en la palma de su mano. Era sorprendentemente pesado. Notó una pequeña bisagra en el costado y, con una uña, la abrió con sumo cuidado. No esperaba encontrar nada, quizás un espacio vacío que simbolizaba una pérdida. Pero no estaba vacío. Dentro, protegidas por el metal, había dos diminutas fotografías descoloridas por el tiempo. No era la imagen de la mujer que la había abandonado en la estación. Era la de una pareja joven. Un hombre y una mujer, sonriendo a la cámara, sus rostros llenos de una felicidad radiante y despreocupada. Arthur acercó el medallón a la luz. Y entonces, el aire se le geló en los pulmones. Un vértigo lo sacudió, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No podía ser, era imposible. Reconocía a la mujer, conocía esa sonrisa, esos ojos brillantes, esa forma en que inclinaba la cabeza. Era Elena, su Elena, el amor de su vida, la pianista cuyo recuerdo lo había atormentado durante una década. Y el hombre a su lado. Era él mismo, 10 años más joven, antes de que el mundo se le volviera gris. El choque fue tan brutal que sintió que el corazón se le detenía. La conexión, la familiaridad en la mirada de la niña, todo cobró un sentido terrible y vertiginoso en ese instante.
El medallón de plata dejó de ser un simple adorno para convertirse en el epicentro de un terremoto emocional que sacudió los cimientos de la vida de Arthur. Sostener esa reliquia en sus manos era como tocar un fantasma. Elena. Su nombre resonaba en su mente como una melodía olvidada, trayendo consigo una avalancha de recuerdos agridulces. La recordaba perfectamente, una pianista de un talento sublime, cuya pasión por la música solo era superada por la intensidad con la que amaba. Su relación había sido un torbellino, un amor de esos que desafían al mundo, hasta que el mundo, encarnado en la férrea oposición de la adinerada familia de ella, los había destrozado. Elena había desaparecido de su existencia abruptamente, dejando tras de sí un silencio que se había prolongado por 10 años. Él había asumido que ella simplemente había cedido a la presión familiar, eligiendo una vida de comodidades en lugar de un futuro incierto a su lado. La herida nunca había cicatrizado del todo. Y ahora, una niña surgida de la nada, con los mismos ojos desafiantes y un medallón que él mismo le había regalado en un aniversario, ponía todo su pasado en tela de juicio. La posibilidad de que Luna fuera. No, se negaba a completar el pensamiento. Era una idea demasiado sísmica, demasiado increíble para ser real. Pero la duda, una vez plantada, creció con la fuerza de una maleza, ahogando la lógica y la razón. La necesidad de respuesta se volvió una obsesión, un fuego que consumía su apatía crónica. Hizo lo que mejor sabía hacer, movilizar sus vastos recursos. A primera hora de la mañana, contactó al investigador privado más reputado del país, un hombre discreto y eficiente conocido por desenterrar secretos que otros daban por muertos. Le entregó una copia de la fotografía del medallón y le dio una única instrucción: descubrir todo sobre el origen de esa niña y su posible conexión con Elena. Mientras la maquinaria de la investigación se ponía en marcha, Arthur intentó construir una apariencia de normalidad para Luna. Comprendió que el lujo de la suite no era un hogar, sino una jaula dorada. Quería ofrecerle algo más estable, un ancla en su tormentosa vida. Contrató a una tutora particular, una mujer amable y paciente, para que le ayudara a retomar los estudios que el abandono había interrumpido. Intentó introducir rutinas, horarios, la predecible tranquilidad de la vida cotidiana que a ella le había sido arrebatada. Sin embargo, el trauma de Luna era una bestia agazapada en la oscuridad, y la normalidad era un lenguaje que había olvidado. Se sentía observada, analizada. Las paredes de la lujosa suite comenzaron a encogerse a su alrededor. La comodidad la asfixiaba, la seguridad le parecía una trampa. Estaba acostumbrada al movimiento constante, a la alerta perpetua, a la libertad precaria de las calles. Un día, tras una lección particularmente frustrante en la que las letras y los números parecían bailar en la página sin sentido, la presión se volvió insoportable. Aprovechando un momento en que la tutora estaba distraída y Arthur atendía una llamada, Luna tomó una decisión. Con el sigilo de un felino, se deslizó fuera de la habitación, corrió por los pasillos alfombrados que había recorrido con tanto asombro días antes y encontró una salida de servicio. No tenía un plan, solo sentía una necesidad visceral de escapar, de volver al único entorno donde, a pesar del peligro, las reglas eran claras y ella sabía cómo jugar. Quería respirar aire que no oliera a perfume caro, sentir el pavimento duro bajo sus pies, recuperar el control de su propio caos. Corrió por las calles, no con el pánico de su primera noche, sino con la determinación de un animal que regresa a su territorio. La ciudad la recibió con su habitual indiferencia, y por un instante, se sintió libre. Mientras tanto, en la suite del hotel, el pánico de Arthur era absoluto. La tutora, angustiada, le había informado de la desaparición. Estaba a punto de movilizar a su equipo de seguridad cuando su teléfono personal sonó. Era un número privado. Al otro lado de la línea, la voz grave y profesional de su investigador. Señor, tengo noticias. Y son complicadas. No tengo tiempo para esto, la niña ha desaparecido, lo interrumpió Arthur, la ansiedad palpable en su voz. Quizás esto esté relacionado,
respondió el investigador, imperturbable. Empecé por buscar a Elena. Y encontré algo. Ella no desapareció, señor. No como usted cree. Según los registros oficiales, Elena falleció hace 9 años. Murió en un supuesto accidente automovilístico. La fecha del deceso es un mes después de haber dado a luz a una bebé. Una niña cuyo rastro se pierde por completo después de eso. La noticia del investigador fue como una onda expansiva que demolió el ya frágil paisaje interior de Arthur. Elena, muerta, una hija, nacida justo antes de esa tragedia fabricada. Cada palabra era un clavo que lo fijaba a un pasado que creía haber enterrado. La reciente fuga de Luna, que horas antes había sido un episodio de pánico y angustia, adquiría ahora un peso diferente, casi profético. Ya no se trataba de cuidar a una niña desamparada, se trataba de proteger el último y único vestigio de la mujer que había amado. El equipo de seguridad de Arthur, moviéndose con la precisión de un bisturí, la había encontrado en un parque, sentada en un columpio oxidado, su pequeña figura recortada contra el atardecer. No había luchado por quedarse. Al ver la genuina aflicción en el rostro de Arthur, algo en ella pareció reconocer un ancla en medio de su tempestad personal, y regresó con él en un silencio pesado y cargado de preguntas no formuladas. Con Luna de nuevo bajo su protección, la investigación se convirtió en una carrera contra el tiempo. El rastro de la bebé de Elena era un fantasma en los archivos, un hilo deliberadamente cortado. Pero la persistencia y los recursos ilimitados del investigador finalmente dieron fruto. Desenterraron un nombre de entre documentos polvorientos y registros olvidados: Marta, una supuesta tía materna, la única conexión de sangre teóricamente viva. Su dirección los llevó a una pequeña y soñolienta ciudad del interior, un lugar de calles anchas y siestas largas, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo más lento y amable. Un espejismo de paz. Arthur sintió cómo su corazón se convertía en un campo de batalla. Por un lado, su instinto de hombre de negocios, afilado por años de detectar engaños y agendas ocultas, le gritaba que aquello era demasiado conveniente, una solución demasiado fácil para un misterio tan complejo. Por otro lado, la parte de él que aún lloraba a Elena, el hombre que veía destellos de ella en la mirada desafiante de Luna, se aferraba a esa posibilidad con una desesperación casi infantil. La idea de ofrecerle a la niña no solo un techo, sino raíces, una familia, una historia, era un bálsamo demasiado tentador para su propia alma herida. Y así, ignorando las banderas rojas que ondeaban en su mente, tomó la decisión. El viaje al interior fue un trayecto a través de 2 mundos. Dejaron atrás los rascacielos de acero y cristal para adentrarse en un paisaje de colinas verdes y cielos abiertos. Luna iba con la cara pegada a la ventanilla, observando el mundo pasar, sus ojos absorbiendo una realidad completamente nueva. Arthur la observaba de reojo, preguntándose qué estaría pensando esa pequeña mente que ya había soportado tanto. ¿Sentiría la esperanza de un nuevo comienzo o el miedo a una nueva decepción? Marta los esperaba en el porche de una casita prolija, rodeada de macetas con geranios. Su actuación fue magistral. Al ver a Luna, se llevó las manos al rostro en un gesto de incredulidad y emoción desbordada. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la envolvía en un abrazo sofocante, llamándola, mi sobrinita, mi pedacito de cielo perdido. La casa olía a lavanda y a pan recién horneado. Todo estaba diseñado para transmitir una sensación de calidez y normalidad. Con voz entrecortada, Marta tejió una historia convincente sobre una hermana descarriada, la madre de Luna, y su propia búsqueda incansable a lo largo de los años. Por primera vez, Luna se permitió bajar la guardia. La idea de una tía, de pertenecer a alguien, era una melodía dulce y adictiva. Arthur, a pesar de su persistente inquietud, se dejó llevar por la escena. Decidió dejar a Luna allí unos días, para que se aclimatara, para que forjara un vínculo. Fue un error catastrófico. En cuanto el lujoso coche de Arthur desapareció en la distancia, una sutil transformación comenzó a operar en Marta. La máscara de afabilidad empezó a deslizarse. La calidez de su mirada fue reemplazada por una evaluación fría y calculadora. Sus preguntas, antes llenas de un supuesto interés familiar, se volvieron incisivas, enfocadas exclusivamente en Arthur. Su fortuna, sus propiedades, sus hábitos. Cada pregunta era una pequeña sonda buscando información valiosa. Luego, su fijación se trasladó al medallón. Lo vio una tarde mientras Luna dibujaba en la mesa de la cocina.
«¡Qué tesoro tan hermoso!», dijo, su voz melosa. «Es una herencia de la abuela. Deberías dármelo. Yo te lo guardaré en un lugar seguro. Una niña no debería llevar algo de tanto valor, podría perderse». El tono era casual, pero sus dedos se crisparon ligeramente, ansiosos por tocarlo. Luna sintió una alarma interna, un frío glacial que le recordó la intemperie. Se negó, abrazando el medallón contra su pecho. La negativa de la niña agrietó por completo la fachada de Marta. Su frustración se manifestó en pequeños actos de crueldad. Un comentario mordaz, un plato retirado antes de tiempo, una mirada gélida que duraba un segundo de más. El hogar se había convertido en una prisión sutil. La confirmación final, la que destrozó el último gramo de esperanza de Luna, llegó una noche. Despertada por la sed, caminó de puntillas por el pasillo silencioso. Una línea de luz se escapaba por debajo de la puerta del salón. Se acercó, y la voz de Marta, un susurro venenoso y bajo, llegó hasta ella a través de la madera. Estaba hablando por teléfono. Sí, se lo ha tragado entero. El millonario estúpido se cree el cuento de la sobrina perdida. El plan es perfecto. El tipo está forrado. Pero necesito el maldito medallón original, es la clave de todo, la única prueba física que nos conecta con la muerta. Una vez que lo consiga, nos deshacemos de la cría en algún orfanato lejos de aquí y le sacamos hasta el último céntimo. Te juro, con esto nos retiramos. El pez gordo picó el anzuelo. Las palabras de Marta, escuchadas a través de la puerta, no fueron solo palabras. Fueron martillazos que demolieron el frágil refugio que Luna había comenzado a construir en su mente. El calor del hogar se disipó instantáneamente, reemplazado por un frío más penetrante que el de cualquier noche en la calle. Cada gesto amable, cada sonrisa, cada plato de comida caliente había sido una mentira, una pieza más en un elaborado montaje de engaño. La traición era un veneno que le quemaba en el pecho. Por un instante, el miedo la paralizó. Quería gritar, llorar, romper algo. Pero entonces, algo más profundo y más fuerte que el miedo tomó el control. No era la niña esperanzada que había llegado a esa casa. Era la superviviente del asfalto, la criatura forjada en la alerta constante, la que había aprendido que la quietud era sinónimo de peligro. La mente de Luna, que se había relajado en los últimos días, se activó con la nitidez del cristal cortado. El pánico se transformó en una claridad helada. No había tiempo para el dolor, solo para la acción. Tenía que huir, tenía que recuperar la única pieza de verdad que le quedaba en el mundo, su medallón. Y tenía que advertir a Arthur, el único que, a pesar de sus propias tormentas, le había mostrado una bondad que ahora entendía como genuina. Retrocedió de la puerta con el sigilo de un fantasma, sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de madera. Volvió a su habitación, el corazón latiéndole con una fuerza que parecía hacer temblar su pequeño cuerpo. La puerta de su cuarto no tenía cerrojo. Marta podía entrar en cualquier momento. La ventana era su única salida. Estaba a una altura considerable, pero daba a un tejado inclinado que conectaba con el de un cobertizo en el patio trasero. Era arriesgado, pero quedarse era una sentencia. Su cerebro, acostumbrado a evaluar riesgos y oportunidades en fracciones de segundo, comenzó a trazar un plan. Necesitaba dos cosas, una distracción y el momento perfecto. Sabía que Marta guardaba el medallón en un joyero sobre su tocador. Lo había visto de reojo cuando la mujer pensaba que no miraba. La puerta del dormitorio de Marta solía estar abierta. La oportunidad se presentaría, pero tendría que crearla ella misma. Esperó hasta que la casa quedó en completo silencio. La respiración acompasada de Marta desde la otra habitación le indicó que finalmente dormía. El reloj de la sala dio las 3 de la mañana. Era ahora o nunca. Con movimientos calculados, salió de su cuarto y se dirigió a la cocina. Abrió un grifo ligeramente, solo lo suficiente para que un goteo constante y rítmico comenzara a sonar, un pequeño sonido que podría enmascarar cualquier ruido accidental. Luego, fue al salón y abrió la puerta que daba al patio trasero, dejándola apenas entornada. Creó una ruta de escape. El momento más peligroso era entrar en el cuarto de Marta. Se deslizó dentro de la habitación, un espacio impregnado del perfume dulzón de la mujer.
La figura de Marta dormía profundamente en la cama, un bulto inmóvil bajo las sábanas. La luna, asomándose entre las nubes, arrojaba una luz plateada sobre el tocador. Allí estaba el joyero. Con los dedos temblorosos pero decididos, Luna lo abrió. El medallón estaba dentro, frío al tacto. Al tomarlo, el cierre metálico produjo un minúsculo clic. Marta se movió en la cama, emitiendo un quejido. El corazón de Luna se detuvo. Se quedó petrificada, una estatua de terror en la penumbra. Esperó 1, 2, 3 segundos que se sintieron como una eternidad. La respiración de la mujer volvió a ser profunda y regular. Luna exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. Con el medallón firmemente agarrado en su puño, retrocedió fuera de la habitación con el mismo sigilo con el que había entrado. No volvió a su cuarto. Fue directamente a la puerta del patio. Una vez fuera, el aire fresco de la noche la golpeó. Corrió hacia el cobertizo, trepó por una pila de leña y se impulsó hacia el tejado bajo. Desde allí, con el corazón en la garganta, saltó al suelo del jardín vecino. Aterrizó con un golpe sordo, raspándose las rodillas, pero el dolor era insignificante. Se levantó y corrió. Las calles del pueblo dormían bajo un manto de oscuridad. No sabía exactamente dónde estaba ni hacia dónde ir. Solo sabía que tenía que alejarse. Corrió sin rumbo, guiada por el instinto, escondiéndose en las sombras cada vez que los faros de un coche solitario barrían la carretera. La adrenalina la mantenía en movimiento, pero el agotamiento empezaba a pasarle factura. Después de lo que pareció una vida entera, vio la luz parpadeante de una gasolinera abierta toda la noche. En una de las paredes exteriores, un teléfono público, una reliquia de otra época. Buscó en sus bolsillos. Vacíos. La desesperación la inundó. Miró a su alrededor y vio una máquina expendedora. Debajo, brillaba una moneda. Se arrastró, metió el brazo y la alcanzó. Con esa única moneda, marcó el único número que se había aprendido de memoria en la suite del hotel, el móvil personal de Arthur. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «Contesta, por favor, contesta», suplicaba en un susurro. Finalmente, una voz somnolienta y alarmada al otro lado. «¿Hola? Luna, Arthur», logró decir, su voz un hilo tembloroso. «Tienes que, es una trampa, Marta». Pero justo en ese momento, un coche negro, sin luces, frenó bruscamente a su lado. La puerta se abrió y dos figuras masculinas, altas y amenazantes, descendieron con una rapidez siniestra. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Luna. Su mano soltó el auricular, que quedó colgando y balanceándose, emitiendo el tono monótono de una línea cortada. Al otro lado de la línea, el silencio abrupto y el posterior tono monótono golpearon a Arthur con la fuerza de un impacto físico. «Luna, Luna», gritó su nombre al teléfono inerte, pero solo recibió el zumbido de una conexión rota. El sueño se evaporó de su sistema, reemplazado por una ráfaga helada de adrenalina y pavor. Las palabras entrecortadas de la niña, trampa, Marta, se unieron a la persistente inquietud que había intentado ignorar. Su instinto le había advertido que algo estaba mal, y su negligencia ahora había puesto a Luna en un peligro mortal. La culpa lo carcomía, pero no había tiempo para la autocompasión. Saltó de la cama y en menos de un minuto estaba movilizando sus recursos con una eficiencia implacable. Una llamada a su jefe de seguridad, un exmilitar curtido en 1000 batallas, fue suficiente para poner en marcha un operativo de rescate. Rastrea la llamada. Quiero la ubicación exacta. Ya. Y moviliza al equipo local. No quiero errores. Simultáneamente, contactó a su investigador privado. La tía, Marta, es una farsa. Investígalo todo, ahora. Quiero saber quién es y con quién trabaja. Su voz era un témpano de hielo, pero bajo la superficie ardía un volcán de furia y miedo. Mientras se vestía a una velocidad vertiginosa, el sistema de rastreo ya le daba una ubicación, una gasolinera en las afueras del pueblo donde había dejado a Luna. Estaba a 20 minutos en coche. No esperó a su equipo.
Tomó las llaves de su vehículo más rápido y salió disparado hacia la noche, devorando el asfalto con una temeridad que no sentía desde su juventud. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada segundo perdido un clavo en su conciencia. Las imágenes de Luna, su mirada desafiante, su fragilidad, su coraje, se arremolinaban en su mente. La idea de que algo le sucediera por su culpa era un pensamiento insoportable. Cuando llegó a la gasolinera, la escena era desoladora. El lugar estaba desierto, bañado por la luz fluorescente y fantasmal. El auricular del teléfono público se balanceaba suavemente, como un péndulo macabro. Su equipo de seguridad ya estaba allí, peinando la zona. Uno de los hombres se le acercó. «La encontramos, señor». Se había escondido en los matorrales de atrás. Estaba aterrorizada. Arthur corrió hacia la parte trasera de la estación. Allí, acurrucada detrás de unos arbustos, estaba Luna. Estaba temblando, no solo de frío, sino de un terror profundo. Su rostro estaba arañado y sus rodillas sangraban, pero en su puño cerrado, apretaba con fuerza el medallón de plata. Al ver a Arthur, una mezcla de alivio y miedo cruzó su rostro. Él se arrodilló frente a ella, no como un millonario, sino como un hombre desesperado por enmendar un error terrible. «Luna, estoy aquí, estás a salvo», le dijo, su voz más suave de lo que pretendía. La envolvió en una manta que uno de sus hombres le ofreció y la levantó en brazos. Era increíblemente ligera, como un pájaro herido. Mientras la llevaba hacia el coche, ella finalmente se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron en un torrente silencioso. Se aferró a él, escondiendo el rostro en su hombro, y entre sollozos, le contó todo. La conversación telefónica, las preguntas sobre su dinero, el intento de robarle el medallón, la fuga nocturna, los hombres del coche negro. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Arthur. La ira que sentía era fría y letal. La ira contra Marta, contra los desconocidos que la habían aterrorizado, pero sobre todo, contra sí mismo por haberla expuesto a tal peligro. La había dejado en la guarida del lobo, cegado por un deseo egoísta de normalidad. Dentro del coche, con el motor en marcha y la calefacción al máximo, Arthur la observó. Vio la fuerza indomable en esa pequeña figura temblorosa y se dio cuenta de que no podía seguir ocultándole sus propias verdades. La conexión que sentía con ella no era una simple casualidad o un capricho de millonario. Era algo mucho más profundo, y ella merecía saber por qué. «Luna», comenzó, su voz grave resonando en el silencio del vehículo. «Hay algo que debo contarte. La razón por la que te busqué, la razón por la que tu mirada me pareció tan familiar». Le habló de Elena, no como un fantasma, sino como una mujer vibrante y llena de vida. Le contó sobre su amor, sobre la música que componían juntos, sobre el medallón que él le había regalado en una noche estrellada. Le confesó su propia pérdida, el vacío que ella había dejado y que él había intentado llenar con dinero y soledad durante una década. «Perdí a la mujer que amaba, Luna. Y con ella, perdí la oportunidad de tener una familia, de ser padre. Creí que lo había perdido todo para siempre. Por eso, cuando te vi, sentí un eco de ella. No voy a permitir que nadie te haga daño. No voy a permitir que nadie te aleje de mí». Mientras hablaba, su teléfono vibró. Era el investigador. Su voz al otro lado era urgente. «Señor, tengo un nombre. La supuesta tía, Marta, es en realidad Marta Rojas, una estafadora profesional con un largo historial de fraudes. Pero lo más importante es su cómplice. El hombre con el que hablaba por teléfono, el cerebro de la operación. Lo he identificado. Es Ricardo Vargas, el antiguo chofer de la familia de Elena. El hombre de confianza de su padre. La revelación del nombre de Ricardo Vargas actuó como una llave que abrió la última puerta sellada en la memoria de Arthur. De repente, el laberinto de coincidencias y preguntas sin respuesta se iluminó con una luz cruda y cegadora, revelando un patrón monstruoso. El antiguo chofer de la familia de Elena. No era un cómplice cualquiera.
Era el hombre de confianza de Vicente, el patriarca, un individuo tan poderoso como despiadado, cuya desaprobación había sido el martillo que destrozó su relación con Elena. Con esta nueva pieza, el rompecabezas comenzó a ensamblarse por sí solo, y la imagen que emergía era más terrible de lo que Arthur jamás podría haber imaginado. Mientras conducía por la carretera oscura, con Luna finalmente dormida en el asiento trasero, acunada por el calor y el agotamiento, su mente trabajaba a una velocidad febril. Ordenó al investigador que cruzara todos los datos, el historial de Marta Rojas, las actividades de Ricardo Vargas en los últimos 10 años, los detalles del supuesto accidente de Elena. La información comenzó a fluir hacia su teléfono encriptado. Cada mensaje era un nuevo fragmento de una verdad insoportable. La historia que se tejía era una telaraña de crueldad y engaño. Elena nunca lo había abandonado. Esa había sido la primera y más dolorosa mentira. Su familia, liderada por la voluntad de hierro de su padre, la había arrancado de su lado. La habían aislado, confinado, sometiéndola a una presión psicológica brutal para que terminara el compromiso. Cuando descubrieron su embarazo, el pánico se apoderó de ellos. Un nieto fuera del matrimonio, fruto de una unión con un hombre que consideraban indigno, era una mancha inaceptable para su impoluto linaje. El investigador desenterró un informe hospitalario de una clínica privada y discreta. Elena había sido ingresada bajo un nombre falso. El parto había sido complicado. Y el accidente de coche, ocurrido semanas después, fue una farsa meticulosamente orquestada. No hubo ningún choque. El informe forense, convenientemente archivado y casi inaccesible, fue falsificado. Elena había fallecido por una hemorragia postparto en aquella clínica. Su muerte no fue un accidente, fue el resultado de una negligencia calculada, un problema que la familia decidió resolver de la manera más silenciosa posible. Y luego estaba la niña. La bebé. Vicente, su propio abuelo, la había visto no como un milagro, sino como un error, una evidencia de la debilidad de su hija. No podía permitir que esa mancha creciera y reclamara un lugar en su mundo. Así que activó a su hombre más leal, Ricardo Vargas. Le dio la orden de hacer desaparecer a la recién nacida. Vargas, a su vez, contrató a una mujer de bajos escrúpulos que había trabajado como niñera en el pasado, una mujer que necesitaba dinero y no hacía preguntas. Le entregó una suma considerable y a la bebé, con la única instrucción de que se la llevara lejos y nunca mirara atrás. Esa mujer, la misma que 9 años después se sentaría en una banca de la terminal de autobuses, había criado a Luna en la sombra, moviéndose de un lugar a otro, siempre con el temor de ser encontrada. El dinero se acabó, la carga se volvió demasiado pesada, y finalmente, vio la oportunidad de deshacerse de la niña de la manera más cruel, abandonándola a su suerte. El medallón que colgaba del cuello de Luna no era un recuerdo que la madre adoptiva le hubiera dado. Debió ser Elena, en un último acto de amor y desafío antes de que la vida se le escapara, quien logró colocar esa pequeña pieza de plata, ese último vínculo con Arthur, en el cuello de su hija. La estafa de Marta y Ricardo ahora cobraba un sentido macabro. No era un plan improvisado. Vargas, al enterarse por sus antiguos contactos de que un millonario llamado Arthur estaba buscando a una niña perdida conectada a Elena, vio la oportunidad de un segundo día de pago. Activó a su vieja conocida, Marta, para tender la trampa. El objetivo era doble: sacarle dinero a Arthur y, lo más importante, recuperar el medallón original, la única prueba física que podía conectar a la niña directamente con Elena y, por tanto, con la fortuna de su verdadera familia. Era la pieza que podía desatar un escándalo de proporciones épicas. Arthur detuvo el coche en el arcén de la carretera desierta. El motor zumbaba suavemente, un contraste con la tormenta que rugía dentro de él. La rabia era una marea roja que amenazaba con ahogarlo. Rabia contra Vicente por su monstruosidad, contra Vargas por su complicidad, contra el mundo por haberle robado a Elena y a los primeros 9 años de la vida de su hija. Se giró lentamente y miró a Luna.
Dormía plácidamente, su rostro relajado por primera vez en mucho tiempo, una expresión de paz que era un milagro en sí misma. Observó la curva de su nariz, la forma de sus labios, el mechón de pelo oscuro que le caía sobre la frente. Y vio a Helena. No era un eco, no era una ilusión. Era su viva imagen, una versión en miniatura de la mujer que había poseído su corazón. La fuerza, el desafío en su mirada, esa resiliencia inquebrantable. No eran rasgos aprendidos en la calle. Eran su herencia. Eran de Helena. Y eran de él. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El impacto de la verdad lo golpeó con la fuerza de un objeto físico, dejándolo sin aire. La conexión que había sentido desde el primer instante no era un misterio. Era el reconocimiento primario y visceral de la sangre llamando a la sangre. Ya no estaba protegiendo a una huérfana que le recordaba un amor perdido. Estaba protegiendo a su propia carne, a su propia sangre, a su hija. El viaje de regreso a la ciudad fue un trayecto silencioso a través de una noche que ya no parecía oscura, sino expectante. Arthur conducía con una calma gélida que enmascaraba la furia incandescente que hervía en su interior. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia una confrontación que llevaba una década gestándose. Ya no se trataba de venganza, sino de algo mucho más primordial: justicia. Justicia para Helena, cuya memoria había sido mancillada, y futuro para Luna, cuya vida había sido robada. El informe completo de su investigador, lleno de pruebas irrefutables, testimonios, transacciones bancarias, registros falsificados, era un arma cargada y lista para ser disparada. Dejó a Luna al cuidado de su equipo de seguridad más leal en una de sus propiedades más discretas, un lugar impenetrable donde estaría completamente a salvo. Le prometió que volvería pronto y que todo estaría bien, y por primera vez, ella le creyó sin una sombra de duda. Vio en sus ojos una determinación que la tranquilizó. Luego, Arthur se dirigió al único lugar donde podía terminar esta historia, la fortaleza del hombre que la había comenzado. La mansión de Vicente era una mole de mármol y cristal que se alzaba sobre la ciudad como un mausoleo a la arrogancia. Era un lugar frío, monumental e impersonal, donde cada objeto de arte valía una fortuna, pero no había ni un rastro de calor humano. Arthur entró sin ser anunciado, su presencia una anomalía que los sirvientes no supieron cómo manejar. Se abrió paso hasta el despacho del patriarca, un santuario de maderas oscuras y cuero donde Vicente gobernaba su imperio. El anciano estaba sentado detrás de un escritorio del tamaño de un automóvil, su figura frágil desmentida por la dureza de su mirada. No se sorprendió al ver a Arthur. Había una chispa de desdén en sus ojos, la misma que recordaba de hacía 10 años. No esperaba volver a verte por aquí, dijo Vicente, su voz un susurro seco y rasposo. Supongo que el dinero no te ha comprado mejores modales. Arthur se detuvo frente al escritorio, su propia calma un contrapunto a la hostilidad apenas velada del otro hombre. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Vengo a hablar de Helena, dijo Arthur, y el nombre de su hija flotó en el aire cargado de tensión, silenciando cualquier otra posible réplica. Vicente se tensó visiblemente. ¿Qué hay que hablar de ella? Murió. Fue una tragedia. Dejó de ser una tragedia en el momento en que usted la orquestó, replicó Arthur, cada palabra un golpe preciso. La clínica privada, el informe forense falsificado, la hemorragia posparto que convenientemente se convirtió en un accidente de coche. El rostro de Vicente palideció, pero su máscara de arrogancia no se rompió. ¿De qué estupideces estás hablando? Debes de haber perdido la cabeza. Arthur ignoró la negación. Continuó, su voz metódica y desprovista de emoción. Y luego está la niña. Su nieta, la que ordenó a Ricardo Vargas que hiciera desaparecer la mancha en su legado. Ahora sí, la compostura de Vicente se resquebrajó. Un tic nervioso apareció en su párpado. ¿Quién te ha contado esas mentiras? ¿Ese traidor de Vargas? Vargas, Marta Rojas, los registros bancarios que demuestran los pagos. La red que tejió era buena, Vicente, pero no perfecta.
Dejó cabos sueltos. Y yo los he encontrado todos. El anciano se reclinó en su sillón, intentando recuperar una apariencia de control. Una sonrisa torcida y fea se dibujó en sus labios. ¿Y qué piensas hacer? ¿Ir a la policía? ¿Con el testimonio de un par de delincuentes de poca monta? Mi palabra contra la suya. ¿Quién crees que ganará? He construido esta ciudad. Estoy por encima de tus pequeñas y sucias acusaciones. No tienes nada. Arthur lo dejó hablar, lo dejó regodearse en su propia sensación de invulnerabilidad. Esperó a que el silencio volviera a llenar la habitación. Y entonces, dio su golpe de gracia. Tienes razón, admitió Arthur, y por un segundo, Vicente creyó haber ganado. El testimonio de criminales puede ser desacreditado. Las pruebas circunstanciales pueden ser debatidas por ejércitos de abogados. En eso, tu dinero te da una ventaja. Tienes razón, no tengo nada que un tribunal corrupto no pueda desestimar. Arthur sacó su teléfono móvil y lo colocó suavemente sobre la superficie pulida del escritorio. Pulsó la pantalla. Pero me subestimas, Vicente. No he venido aquí a amenazarte. He venido a darte una última oportunidad para que confieses. De la pantalla del teléfono surgió la voz de Vicente, clara y nítida, la misma voz que acababa de escucharse en la habitación. Mi palabra contra la suya. ¿Quién crees que ganará? He construido esta ciudad. Estoy por encima de tus pequeñas y sucias acusaciones. El rostro de Vicente se transformó en una máscara de furia y pánico. Se dio cuenta del engaño. La conversación no había sido una confrontación, sino una trampa. Arthur sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, una sonrisa helada como el acero. Como bien dices, la palabra de criminales no vale mucho. Pero la confesión detallada de un abuelo, admitiendo con orgullo haber orquestado la desaparición de su propia nieta para proteger el legado familiar. Bueno, eso es diferente. Eso tiene un valor incalculable. Especialmente cuando se filtra a todos los medios de comunicación y a todas las agencias de la ley simultáneamente. Tu imperio no se sostiene sobre cimientos de piedra, Vicente. Se sostiene sobre tu reputación. Y estoy a punto de demolerla. El impacto de la grabación fue la detonación que hizo implosionar el mundo de Vicente. La confesión, amplificada por la maquinaria mediática que Arthur puso en movimiento, se esparció como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, el nombre del patriarca, antes sinónimo de poder y respeto, se convirtió en el emblema de la monstruosidad. El escándalo fue sísmico, una onda de choque que sacudió los cimientos de la élite de la ciudad. Las puertas que antes se abrían con una simple llamada ahora se cerraban con estrépito. Los socios comerciales se distanciaron, los políticos negaron cualquier vínculo y el imperio que había tardado una vida en construir comenzó a desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. La justicia, que durante tanto tiempo había sido un concepto abstracto y manipulable para Vicente, se materializó de forma contundente. La confesión grabada era irrefutable. Ricardo Vargas y Marta Rojas, enfrentados a la evidencia y a la promesa de una sentencia reducida, colaboraron plenamente, detallando cada sórdido paso del plan. La detención de Vicente no fue un espectáculo mediático, fue un acto silencioso y humillante que marcó el fin de una era. Su caída no fue solo legal, fue social y moral, una aniquilación completa de su legado. Pero para Arthur, la victoria no residía en la destrucción de su enemigo. El colapso del imperio de Vicente no le produjo ninguna satisfacción, solo un vacío sordo. Su verdadera batalla no había sido contra aquel anciano corrupto, sino contra los fantasmas de su propio pasado. La verdadera redención no estaba en la venganza, sino en la reconstrucción. Y el epicentro de esa reconstrucción era Luna. Los meses que siguieron fueron un período de delicada transición. El proceso legal para reconocer a Luna como su hija fue largo y complejo, pero con las pruebas de ADN y el escándalo público, el resultado era inevitable. Mientras los abogados se ocupaban del papeleo, Arthur se dedicó a la tarea más importante y difícil de su vida, aprender a ser padre. Y Luna, a su vez, se embarcó en el viaje aún más arduo de aprender a ser una niña de nuevo.
Se mudaron de la ciudad, dejando atrás los rascacielos y los recuerdos tóxicos. Compraron una casa junto al mar, un lugar de paredes blancas, grandes ventanales y el sonido constante de las olas. No era una mansión, sino un hogar. Un lugar donde el silencio no era opresivo, sino pacífico. Arthur contrató a los mejores terapeutas, no solo para Luna, sino también para él. Juntos, comenzaron a desentrañar los nudos del trauma y el dolor, aprendiendo a navegar por el paisaje de sus heridas compartidas. Hubo días difíciles, noches en las que Luna se despertaba gritando por pesadillas que no podía recordar. Momentos en los que la desconfianza, su vieja compañera, volvía a asomar en sus ojos. Y días en que Arthur se sentía abrumado por la duda, aterrorizado por la idea de no estar a la altura, de cometer un error que pudiera herirla de nuevo. Pero aprendieron a comunicarse, no siempre con palabras, sino con paciencia, con gestos, con la simple presencia del otro. La escena final de su historia no ocurre en un juzgado ni en una sala de juntas, sino en la sencillez de una tarde dorada en la playa. Han pasado casi 2 años. Luna, ahora con 11 años, ya no es la sombra asustadiza que huyó de la casa de Marta. Su rostro ha recuperado el color, su cuerpo ha perdido la delgadez del hambre y sus ojos, aunque todavía guardan una profundidad impropia de su edad, ahora brillan con frecuencia con la luz de la risa. Corre por la orilla, persiguiendo a las olas, su risa mezclándose con el sonido del mar. Arthur la observa desde la arena, sentado en una toalla. El hombre del traje caro y la mirada triste ha desaparecido. En su lugar hay un hombre con vaqueros y una camiseta, con arrugas de sonrisa alrededor de los ojos. La ve tropezar y caer, y por un instante, su instinto protector lo impulsa a levantarse. Pero se detiene, la ve levantarse sola, sacudirse la arena y seguir corriendo, más fuerte que antes. Y él sonríe. Cuando Luna regresa, con el pelo mojado y la cara radiante, se sienta a su lado. Se quedan en silencio un rato, compartiendo la paz del momento. Arthur saca algo de su bolsillo. Es el medallón de plata, ahora impecablemente pulido, la cadena reparada, brillando bajo el sol. Creo que esto te pertenece, dice, su voz suave. Luna lo toma y lo abre. Las pequeñas fotografías de sus padres jóvenes le devuelven la mirada. Ya no son extraños, son su historia. Tu madre, comienza Arthur, su voz embargada por la emoción, ella habría estado increíblemente orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Tenía tu misma fuerza. Luna levanta la vista del medallón y lo mira directamente a los ojos. Lo abraza con una fuerza repentina, un abrazo que lo dice todo. Me diste un hogar, me diste un nombre, susurra ella contra su pecho. Arthur la aprieta contra sí, sintiendo el latido de su corazón junto al suyo. Cierra los ojos, inhalando el olor a sal y a sol de su cabello. Durante años, creyó que su dinero podía comprarlo todo, poder, influencia, distracciones. Pero había estado equivocado. El verdadero valor no estaba en lo que podía adquirir, sino en lo que podía dar y, sobre todo, en lo que podía recibir. ¿Y tú, mi niña?, responde él, su voz finalmente quebrándose por el peso de una década de soledad que se desvanecía. Tú me diste algo que todo mi dinero nunca pudo comprar. Me devolviste la vida.